atentos. Ya se supone, les he habilitado en la semana 2 para que puedan ingresar el resumen de este trabajo. Tienen hasta el día de mañana en punto para que puedan ingresar el resumen de este trabajo. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, empezamos entonces a ver, atentos, nos indica lo siguiente. Inicialmente vamos a ver la introducción a la auditoría, qué es la auditoría, qué estructura tiene y qué problemas podemos encontrar dentro de un proceso de auditoría. A ver, los conceptos básicos, cuando nosotros mencionamos auditoría en algunos libros en internet, vamos a encontrar lo referente a validación. A ver, un ratito voy a... Ya, muy bien. Cuando nosotros hablamos de auditoría, vamos a tomar como referencia lo que viene a ser en cierto aspecto la validación. Y netamente una validación se va a consistir, ¿no?, en una contrastación de los elementos de un programa. Tenemos que validar, dar fe a ese programa. Es el conjunto también que nos indica de procedimientos cuyo objetivo es asegurar que todos los problemas sean correctamente identificados. ¿Cuál es la finalidad de una validación, en cierta manera? Es ver si un proceso o un determinado programa tiene un control de calidad adecuado, que se maneja de manera eficaz. Adicionalmente, también la auditoría nos indica que podemos tener como referencia también es una verificación. Entonces, una verificación va a consistir pues en establecer procedimientos, ¿no?, para comprobar si el sistema está trabajando eficazmente, si es de calidad. Muchas veces el término auditoría ahora lo han relacionado básicamente con una manera de supervisión que se puede realizar de manera interna o externa, con la finalidad, como les mencionaba, de comprobar la confiabilidad de un sistema que trabaje de manera eficaz, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos definir que es una auditoría? Nosotros en el término auditoría también vamos a tener un detalle de los ISOs, que son netamente, pues, es un sistema de calidad. El último ISO que se ha creado es el 19001 o 11. En este caso, este ISO, que mide la calidad, nos indica que la auditoría es un proceso sistemático e independiente. Cuando me dice sistemático es porque va a regirse de un sistema, de un proceso, ¿no?, y documentado para obtener evidencia, una auditoría. Entonces, teniendo este ISO en la auditoría, ¿cómo podemos definirla? Como un procedimiento sistemático, independiente y documentado que permite la validación, verificación y reevaluación de un sistema de calidad. Entonces, nosotros cuando elaboramos una auditoría vemos este proceso, que realmente sea sistemático, adicionalmente con la documentación respectiva. ¿Para qué? Para verificar y validar si todo este proceso está adecuado a una calidad, ¿no? Netamente, cuando muchas veces hablamos de auditoría, vamos a tener en cuenta cuáles son los objetivos principales. El primer objetivo de una auditoría, pues, es verificar, ¿no?, si un programa está bien elaborado en base a un ISO, en base a un sistema de calidad. Verificar también si ese sistema está siendo aplicado en la práctica, es decir, que no solamente yo pueda tener con documentos, sino que en la práctica, en una empresa se esté aplicando todo ese proceso. Verificar también que se alcancen los objetivos que cada empresa tiene en el detalle, pues cada empresa tiene que tener un objetivo o una meta trazada, ¿no? Ahora, muchas veces también cuando nosotros hablamos de auditoría, todos tienen un cierto temor, ¿no? Dicen, oye, van a hacer una auditoría a la empresa, al proceso, al instituto, o una auditoría a tu proceso académico, o un proceso de compras, de ventas, a todo un proceso contable. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que la auditoría no debe ser lo siguiente: una forma de espionaje. ¿Por qué? Porque muchos dicen, no, están viendo cómo hacemos. No es una forma de espionaje. Tampoco es una inquisición, es algo que ya es tajante, no. Tampoco se puede decir que es una forma de ejercer presión. Muchas veces, como les mencionaba, un proceso de auditoría involucra
al gerente, los socios de una empresa y más aún a los trabajadores que están en la empresa. Entonces, eso no se puede ejercer como una presión. Un control de resultados, en cierta manera, se va a verificar si están bien los resultados de una empresa, pero no es un control estricto. La auditoría netamente es una evaluación. Una situación de confrontación, muchas veces confrontamos a los trabajadores entre ellos, no, él es el responsable, no, tú eres. Eso tampoco es parte de una auditoría, ¿ya? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esos detalles. Ahora, en el tema de las auditorías van a tener una clasificación, ¿no? ¿Cómo se realizan? ¿De qué manera? En cuanto al tipo, tenemos una auditoría de adecuación y una auditoría de conformidad. Adecuación es netamente cuando recién estoy empezando a generar todo un proceso. Por ejemplo, yo digo, ya, a ver, esta empresa, ¿cómo realiza su proceso de compras o de ventas? Entonces, viendo ese proceso, podemos adecuar ciertas medidas. Uno, no es que en una auditoría va a haber todo lo malo, también tenemos que ver o resaltar aspectos buenos en una empresa, pero podemos, en cierta manera, adecuar ciertos procesos, ¿no? Para mejorar. De todas maneras, una auditoría se hace con la finalidad de mejorar algo. Una auditoría de conformidad es para verificar, ¿no? Nosotros vamos a verificar ciertos detalles de una empresa. A ver, conformidad, verificamos cómo hacen la auditoría para efectivo, cómo está manejando su libro caja. Entonces, una auditoría de conformidad, si se está haciendo de manera adecuada o si necesita algún tipo de mejora. En cuanto a la empresa o servicio oficial, una auditoría puede ser de manera interna y externa. ¿Cuándo decimos de manera interna? Dependiendo de las empresas, cuanto más grande es una empresa, requiere de oficinas de auditoría. En el caso de las entidades públicas, todas las entidades públicas tienen una oficina o un área que dice control interno. Control interno es sinónimo a auditoría o auditoría directamente. Entonces, esa área va a ser la que va a verificar de manera interna todos los procesos de las diferentes áreas, cómo se están llevando a cabo. Nuestra empresa también, si es grande, puede tener un área de auditoría que va a ver el manejo de manera interna. Los trabajadores que están ahí conocen todo el sistema. Pero ¿qué sucede si yo quiero hacer una auditoría externa? También lo puedo hacer, pero ahí contrato una empresa, expertos, peritos, se le llama perito a la persona que es experta en auditoría, el cual va a evaluar todo el proceso, ¿no? Externamente, cómo se está realizando todo el procedimiento de auditoría. Eso es de manera externa, cuando se contratan servicios de fuera, ¿no? Ahora, como todo proceso, tenemos un ciclo por lo que se va a establecer la auditoría. En algunos textos van a encontrar como fases o etapas de la auditoría. Tienen que ubicar que hay 3 etapas finales, ¿ya? En algunos textos también encuentran antes de planeamiento, una etapa preliminar o etapa previa. Esa etapa también lo pueden ustedes tener cuando es el inicio de un proceso, ¿no? Pero básicamente se ha ubicado de acuerdo a nuestra reglamentación en 3 etapas. Planeamiento, que ya ustedes lo han llevado en una primera parte, en 5º semestre. La ejecución, que es el momento en que lo vamos a llevar ahora, y el informe final es el detalle de que una vez que yo ya haya ejecutado, cómo se va a redactar el informe, ¿no? Empezamos entonces netamente a establecer todo eso. Más adelante vamos a ver cada una de esas etapas, pero no se olviden, las 3 etapas, 3 ciclos o 3 fases: planeamiento, ejecución e informe. Ahora, aquí vamos a considerar lo siguiente. Tenemos que considerar cuál va a ser el comportamiento o el perfil del auditor. Fíjense, el auditor es la persona que va a ser encargada de todo el proceso de la auditoría. Muy bien, pero el auditor de hecho pues no va a trabajar solo. Aquí lo que va a tener es gente que le apoya, que en auditoría se conoce como el equipo o los miembros de la auditoría. Siempre tienen que tener un auditor general o jefe de auditoría, o algunos le conoce como el líder, ¿no? del equipo, que va a trabajar conjuntamente con todo su personal. Dependiendo del tamaño de la auditoría, esta persona puede estar integrado por 4, por 5, por 10 personas, ¿no? Ahora, ustedes como técnicos están en la capacidad de ser parte de ese equipo. El auditor, de hecho, tiene que ser un contador, ya de antemano, y un contador que sea perito adicional. Pero el equipo técnico está formado muchas veces por técnicos,
¿Por qué los técnicos? Porque los técnicos saben toda la parte del procedimiento, la ejecución. Es por eso que ustedes, si nosotros comparásemos el programa que ustedes están llevando como estudiantes nuevos, el plan de estudios, a diferencia de hace 10 años atrás, los jóvenes no llevaban auditoría en el instituto. Llevaban solamente una parte de una introducción que lo hacían en un mes. Ahora ustedes lo llevan en 2 semestres. ¿Cuál es la finalidad de llevar auditoría MIS en 12 meses? Porque ustedes conforman van a ser muchos de ustedes parte de un proceso de auditoría en una empresa, como equipo auditor, ¿ya? Entonces, ¿qué perfil debe tener ese equipo, ese perfil del auditor? Uno debe ser la capacitación técnica, ¿no? En este caso debe haber un equilibrio psicológico para enfrentar dificultades. Como es un proceso de auditoría, muchas veces en la empresa, a veces el personal que conforma a los trabajadores son reacios, ¿no? Un poco que dicen, hoy en la auditoría se sienten ya esquivos, entonces debe haber un equilibrio psicológico. El auditor no puede ser una persona que sea pues colérica o que sea una persona que no sea empático, ¿no? Tiene que ser tratable, de tal manera que pueda enfrentar esas dificultades. Adicionalmente, ser reconocido y respetado por su conocimiento. El auditor, dependiendo del tipo de auditoría, de hecho, tiene que tener todos los conocimientos esenciales. La flexibilidad y habilidad del trato con las personas. Como les dije, en un proceso de auditoría vamos a trabajar pues con socios, empleados, con todo tipo de empleados. Y acá el equipo auditor y el auditor general tiene que tener trato con esas personas. No es que somos la máxima autoridad y podamos tratar como queramos, tenemos que tener cierta flexibilidad y habilidad en el trato, ¿verdad? Otro detalle que también tenemos que considerar es lo siguiente. A ver, chicos, ¿me están escuchando? Alguien me está pidiendo ya, un minuto, ya. A ver. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. El entrenamiento, ¿no? El entrenamiento y la capacidad de conducir. El auditor, de hecho, tiene que tener un liderazgo, ¿ya? La habilidad de la comunicación oral y escrita. El auditor debe comunicarse con todo el personal, no solamente de manera verbal, también en cuanto a la documentación que va a hacer este auditor para el requerimiento. Por ejemplo, en el proceso de auditoría yo necesito facturas, muy bien. Puedo hacer la comunicación de manera oral, adecuadamente, o bien a través de documentos con un memo de manera escrita. Otro detalle es la organización y puntualidad. En todo aspecto, el auditor va a ser el que va a organizar todo su equipo de auditoría y tiene que tener en cierta manera esa puntualidad, esa organización. La humildad, como les mencionaba, nosotros podemos ser jefe de auditoría proceso o ser parte del equipo. Nosotros ante todo tenemos que tener esa humildad, esa empatía con todo, ¿ya? Adicionalmente, como parte teórica también tenemos los 10 mandamientos de una comunicación efectiva. ¿Por qué hablamos acá de una comunicación efectiva? Un proceso de auditoría requiere de un trato con todo el personal de una empresa al cual estamos efectuando una auditoría. Les reiteraba, desde el personal que trabaja en la parte contable, si yo estoy haciendo auditoría al proceso administrativo, los gerentes, los socios, tengo que tener una adecuada comunicación. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta como referencia? 1, juicio y evaluación. Tenemos que evaluar perfectamente cuando tenemos referencia de los hechos. Yo no puedo evaluar, no puedo dar una opinión sin conocer o tener referencia de los hechos que se han suscitado. No podemos prejuiciar, como dicen muchos. Segundo, interferencia no crítica. Dice, no agregue conclusiones, pensamientos, ideas durante las auditorías. El personal, ustedes como equipo, en el momento que están haciendo el proceso, no pueden estar haciendo toda una crítica durante el proceso. Para eso hay una etapa de informe y el equipo se va a reunir para que puedan hacer sus informes de manera interna. Ustedes, por ejemplo, en un procedimiento están haciendo la evaluación de caja y al cajero le dicen, todo está mal, eso está crítico. No, ustedes simplemente reciben toda la información, donde pueden hacer ciertos objetivos, ciertas, se puede decir, referencias, es en el momento que hacen su informe, pero no en el momento, pues, de la supervisión misma, donde ustedes dicen, todo está mal. No, eso no se hace. Eso es parte de una comunicación efectiva. 3, interferencia de ideas.
Acá también no tenemos que atribuir nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, sino que tenemos que ver, ser empáticos, como les mencionaba, tenemos que adecuar cómo trabaja la empresa, cuáles son las ideas que tiene el personal, el gerente, ser en cierta manera un interlocutor, saber escuchar pensamientos e ideas de otras personas. Otro, atención. Nosotros tenemos que tener la atención en el momento que estamos realizando el trabajo, ¿no? Del pensamiento, nosotros vamos a estar ubicados dentro de ese proceso, ¿ya? Otro, la actitud. Tenemos que ser siempre abiertos y receptivos, es decir, atender, ver o escuchar ideas, escuchar opiniones al equipo que estamos generando como la auditoría. ¿No? Nosotros no podemos decir, esto se debe hacer así, no, tenemos que escuchar el personal cómo lo hace, cómo lo ha realizado, por qué lo ha hecho así, ser receptivos, ¿no? 6, deseo de escuchar. Nosotros tenemos que ser, en cierta manera, escuchar cómo se genera todo el proceso dentro de una empresa. No porque nosotros hayamos, por ejemplo, lo que quiero que entiendan es, cuando se hace una auditoría, tú puedes hacer auditoría en paralelo a varias empresas. Yo estoy haciendo una auditoría a una empresa de, por ejemplo, una fábrica ya, de cuadernos, y estoy haciendo una auditoría a una empresa de servicios. No porque esta empresa trabaja de esta manera, la otra empresa tiene que ser de la misma, no. Ustedes tienen que escuchar cada empresa tiene pues un detalle, una manera diferente de sus procedimientos. Es como nosotros las personas, cada uno no es igual, cada uno tiene sus propias ideas, sus propios conceptos. Entonces, el auditor tiene que tener esa habilidad de escuchar, ¿no? Otro, interpretar correctamente. Tenemos que interpretar palabras o frases que nos puedan explicar. En cierta manera somos interlocutores. 8, diga solamente lo necesario. Cuando nosotros hablamos como auditores, tenemos referencia a una información, solamente tenemos que hablar lo necesario. No podemos hablar más de lo necesario. Por ejemplo, yo no puedo combinar ideas, no, en la otra empresa hacen de esta manera, ustedes también tienen que, no, solamente lo necesario. Eso es parte de una comunicación. Algo muy fundamental en esta manera es la humildad. Siempre hay algo que aprender con nosotros, ¿no? No porque somos parte de un equipo auditor y vamos a otra empresa o a una empresa y ya nosotros somos lo máximo, no. Somos parte del equipo auditor excelente, pero tenemos que tener ante todo la humildad. Somos igual que todos. El coraje. En cierta manera, cuando hay un proceso de auditoría, muchos auditores van a encontrar muchos detalles en una empresa. Y nosotros aquí tenemos que poner, pues, realmente decir lo que hemos encontrado, en cierta manera, informar eso. A veces otros, no, no hay que hacer eso, vamos a tener problemas. No, tienen que tener el coraje de poder adecuar e informar lo que realmente sucede en una empresa. ¿Ya? Muy bien, esos son los 10 mandamientos de una comunicación efectiva. Adicionalmente, les estoy mostrando un cuadro donde me está indicando lo que no debe generar un auditor y lo que debe hacer. Un auditor dice, no debe auditar sin comunicar. Todo proceso de auditoría te tiene que comunicar. No es que yo aparezca de la noche a la mañana, mañana por favor, ya me entrega ahorita toda la factura de boletas. No, ustedes tienen que comunicar, señores, vamos a iniciar un proceso de auditoría, se inicia el lunes. No es que yo agarre como auditor y sorprenda a todo el personal, sino comunicamos para que ese personal esté adecuado, sabe que va a haber una auditoría y se prepare. Auditar, planificar, ¿no? Y documentar. Tenemos que hacer una auditoría planificando y documentando. Si nosotros desde un inicio no planificamos y no documentamos, va a ser una auditoría inadecuada. Dice, ahora, no debe solamente verificar fallas, todo lo ve el auditor negativo, no. Tenemos que verificar tanto hechos negativos como positivos. No toda empresa tiene el malo, ¿no? Podemos verificar que un proceso lo hace muy bien, es algo positivo. También tenemos que tener en cuenta eso. Dice, concertar la evaluación de los aspectos de poca importancia. Cuando evaluamos, todo es importante. Tenemos que evaluar todos los puntos a nivel general, puntos críticos, los puntos pequeños, puntos grandes. Todo es importante en un proceso. También no se debe centralizar las acciones. No es que agarremos solo un punto y ahí, no, sino supervisar las acciones. Por eso es que el auditor trabaja con todo un equipo. El equipo netamente va a organizarse y van a tener que generar diferentes acciones.
Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando vamos a hacer la preparación de una auditoría? Primero, tenemos que conocer todo lo relevante en si ha habido auditorías anteriores a nuestro proceso. Por ejemplo, nosotros estamos en la auditoría de una empresa, quizás ya hace un año, 2 años anteriores ha habido un proceso y lo hizo otra empresa, muy bien. De todas maneras, es una documentación relevante. Sí hubo. Y si va a ser la primera vez que vamos a hacer la auditoría de esa empresa, muy bien. Pero si ha habido auditorías anteriores, tenemos que ver cuáles han sido los puntos relevantes. Otro. Vamos a tener que establecer métodos y técnicas de trabajo, ¿no? Como les dije, acá es fundamental el equipo auditor. Muy bien, va a establecer qué método van a utilizar, qué horario, qué técnicas, cómo van a trabajar. Para eso es la planificación. La preparación de los documentos de trabajo. Tenemos que preparar para eso. En la planificación ustedes seguramente ya han llevado planes de auditoría o programas de auditoría. Esos son los documentos de trabajo que vamos a requerir. En los programas y planes se establecen por las preguntas que vamos a hacer, cómo lo vamos a organizar. El auditor líder representa oficialmente al equipo auditor, ¿ya? Entonces aquí, como les mencionaba, ustedes son parte del equipo auditor, pero el que representa, el que va a informar todo al final va a ser el auditor líder. Ahora, ¿qué comportamientos podemos observar durante un proceso? ¿Qué problemas? ¿No? Siempre hay un proceso, un comportamiento por todo el personal. Aquí vamos a tener, por ejemplo, la ansiedad. Muchas veces cuando empieza el proceso de auditoría el personal está ansioso, entonces eso tenemos en cierta manera que tratar. ¿Qué hacemos cuando detectamos un problema de ansiedad en todo el personal, en las personas que estamos auditando? No se descontrola, no presenta información confiable. ¿Cuál es la solución para eso? Evitar la presencia de muchas personas durante la entrevista. Como nosotros vamos a elaborar un programa, un plan con preguntas, vamos a hacer un cuestionario, una entrevista, aquí no va a estar todo el equipo auditor, 10 personas entrevistando a una sola persona. No, para eso, pues el equipo auditor va a tratar de organizarse. Podemos hacer la entrevista a 1 o 2 personas, dependiendo, ¿no? De la cantidad de entrevistados, pero no es todo, no tenemos en cierta manera que adecuar, en esta manera provocar una ansiedad en los trabajadores. Otro, también la búsqueda de responsables. Si estamos auditando, ya al toque hay fallas, ya, pero ¿quién es el responsable? Inmediatamente todos empiezan a saltar. Eso no se puede hacer. Lo que se tiene que buscar acá son soluciones, no buscar responsables, señalando a tal o cual persona, sino directamente detallando pues cuáles han sido los defectos y en cierta manera cómo se deberían realizar. Porque cuando tú buscas un responsable directo, vas a generar una confrontación entre trabajadores. No se echa la culpa entre todos y se genera una confrontación. Eso tenemos que evitar. Adicionalmente, tenemos, por ejemplo, acá una reflexión y tenemos que leer esto, ¿no? Dice, esta es una historia que está involucrando a 4 personas. ¿Quiénes son esas 4 personas? Todo el mundo, alguien, cualquiera y nadie. Aquí había un trabajo importante, ¿no? Que tenía que realizarlo todo el mundo, ¿ya? Y todo el mundo estaba seguro de que alguien lo haría, la segunda persona. Cualquiera podría hacerlo, pero nadie lo hizo, el último. Dice, alguien se enojó porque era un trabajo de todo el mundo. Todo el mundo pensó que cualquiera podría hacerlo, pero nadie imaginó que todo el mundo dejase de hacerlo. Al final, todo el mundo culpó a alguien cuando nadie hizo el trabajo de cualquiera podría haberlo hecho. Entonces, aquí cuando hablamos de toda esta referencia, ¿no? Nosotros cuando tenemos un trabajo no tenemos que echarle la culpa a todo, o es culpa de él, no. Es todo un equipo, por lo tanto, todos tienen que trabajar y responder de acuerdo al trabajo. ¿Qué pasos se hace durante un proceso de auditoría? Primero, tenemos que hacer la reunión de apertura. Ya ahí está el equipo auditor. La verificación de la IOT, cómo se va a trabajar, del ingreso y la confirmación del diagrama de flujo, ¿no? 3, la auditoría, ¿qué prerequisitos necesita? Acá necesitamos documentos, papeles de trabajo, como se había hecho referencia. Adicionalmente, la auditoría ubica los puntos críticos de control, cuáles son esos puntos débiles de la empresa. ¿Ya? 5, la auditoría establece los procedimientos de registro.
Una vez que ya hemos ubicado todos esos puntos críticos, tenemos que registrar. ¿Para qué? 6, preparamos el informe de auditoría y finalmente tenemos la reunión de cierre. Si están visualizando estas etapas, no se van a hacer pues de la noche a la mañana. Primero se reúne, se verifica, se hacen los prerequisitos, se analiza y se están dando cuenta que al final se elabora un informe. Y el equipo que ha tenido una reunión de apertura tiene una reunión de cierre para verificar que todo esté adecuadamente elaborado. Ahora, las conclusiones que llegamos, ¿no? Cuando nosotros hacemos una auditoría tenemos que ofrecer evidencias documentadas de todo lo que hemos realizado en una gestión. Esa evidencia está pues a través del documento, los informes que vamos a hacer, pero como evidencia también podemos tomar en este caso, cuando hacemos un proceso de auditoría, ahí están pues las fotografías, si hemos generado un flujograma, ¿no? Adicionalmente, ofrece un examen independiente objetivo de la efectividad de un sistema. Como les mencionamos, la auditoría es una especie de examen, pero también tenemos que evaluar, ver una adecuación de todo un sistema. Y adicionalmente, genera confianza en un sistema. Si estamos realizando todo un proceso de auditoría, vamos a verificar si está funcionando adecuadamente. Entonces, eso va a generar confianza en el sistema. A ver, adicionalmente, toda auditoría se torna en una verificación, es una medición para ver cómo estamos trabajando de performance, ¿no? Entonces, no toda una empresa porque se haga una auditoría piensen que es porque está mal, no es necesariamente así. Una auditoría también se puede hacer con la opción de mejorar. Ya muy bien, ha habido algunos detalles mejorar, o si estamos bien, muy bien, excelente, hay que manejar de esa manera, cómo podemos seguir conservando todo ese proceso que está adecuadamente elaborado, ¿no? Reduce el riesgo de opiniones personales. Cuando se hace una auditoría, muchas veces, a veces las empresas prefieren hacer auditorías externas. ¿Por qué? Porque nosotros a veces cuando estamos dentro de la organización no vemos entre nosotros nuestros errores. Pero cuando lo hacemos de manera externa, los externos pueden detallar algunos detalles, ¿no? Ellos pueden ver desde otra óptica cómo está yendo nuestra empresa. Otro detalle como conclusiones. Los resultados pueden servir como una parte de mecanismos de certificación. Ustedes saben ahora con la auditoría se está logrando verificar si hay calidad o no hay calidad. Y eso a muchas empresas les sirve como certificación. Ustedes saben, el sistema educativo hasta el año, bueno, hasta este año está viviéndose lo que es el licenciamiento en las universidades. Ese es un sistema de auditoría. Han verificado procedimientos en cada universidad y al final el licenciamiento les ha logrado dar una certificación, en la certificación de que esa universidad trabaja adecuadamente. En nuestro caso también, a través de la acreditación, es una especie de auditoría, verifican todos los procesos. Y una vez que se ha logrado eso, directamente pues se ve la certificación adecuada. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta es que la auditoría facilita acuerdos de equivalencia, reconocimientos y eficacia de una evaluación. ¿Ya? Y algo muy importante, que la auditoría confirma si los productos o servicios que tiene la empresa están bajo control. Es decir, que todo esté trabajando, funcionando adecuadamente. Entonces, nosotros, no toda una empresa, solamente la que hace productos hace auditoría, no. También la que genera servicios elabora un proceso de auditoría. ¿Ya? Entonces, todos estos criterios están en la diapositiva. Si ustedes pues han generado, se supone, su primer resumen, les dije, a través de un organizador, pero se está explicando ahora para que no haya dudas. Muy bien, esta es la primera etapa que ustedes lo tenían en sus, pues sí, pues en el aula virtual y también se les pasó